Muy buenas tardes. Estamos acá terminando una nueva semana. Lo que pasa es que vamos a empezar algo, por eso me confundía. Estuve mirando los programas desde el comienzo del año, ¿sí? Y creo que era el 21 de enero, empezamos a leer el Evangelio de Lucas, ¿ah? Que por lo menos para mí fue tan lindo haber leído un evangelio entero y haber seguido la vida de Jesús desde la mirada de Lucas, ¿no? El gran escritor también del libro de los Hechos. Y bueno, en el año hasta ahora, hasta julio, hemos dedicado bastante tiempo a Antiguo Testamento, con personajes, con muchas, incluso con todos los libros de los profetas que Elsa nos dio durante tanto tiempo, hasta mayo. Y entonces me sonaba volver a leer un evangelio. Así que abrimos la Biblia en el Evangelio de Marcos. Un evangelio tan interesante, por eso yo quiero que descubramos todo lo particular que tiene este evangelio, que es, no sé si es fácil, pero es interesante poder compararlo, porque todos son distintos, son absolutamente muy distintos los escritores, desde Mateo, judío, recaudador de impuestos, con su conversión contada por él mismo dentro del Evangelio, de manera le da un dato particular. Lucas, que ya lo leímos, donde destacando siempre su cultura, su estilo fluido, hasta florido, podemos decir, no es exactamente la palabra, pero rico, de muy buen escritor. Y después el Evangelio de Juan, que tiene todo lo que faltaba, que tiene toda eh, la sabiduría de haber sabido escribir y volcar muchas de las cosas que él había vivido particularmente, y muchas de las cosas como por ejemplo los discursos especiales de Jesús, que no están en ninguno de los otros. Pero el Evangelio de Marcos tiene algunas notas muy distintivas. La mayoría de los estudiosos cree que es el primero de los evangelios escritos. Es el más breve, es el más condensada el relato, toda la explicación, todo lo que va contando. Si lo comparamos con los otros evangelios, no solo es más breve porque tiene 16 capítulos, sino porque todo lo que va contando lo cuenta. Yo siempre le reconocí como un estilo periodístico, o sea, que lo que importan son los hechos, ¿sí? Y entonces, bueno, pero lo vamos a ir descubriendo porque si Dios quiere lo vamos a leer todo, en el tiempo que necesitemos. Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Con este tema de que se cree muy posible de que fue el primero que lo escribió alrededor del año 60, y que es el Evangelio que se considera que, habiendo estado muy cerca del apóstol Pedro, lo que vuelca es no toda la vida de Jesús. Ahora lo vamos a ir diciendo eso en cuanto leamos, ¿no? Pero sí la influencia de Pedro en la manera de contar los hechos, tal como si él estaba cerca al comienzo de la iglesia primitiva. Él le había ido escuchándole a Pedro la manera en que presentaba el mensaje, y eso como sirviera como un hilo conductor. Ahora vamos a ver también por qué al leerlo. Y no estoy segura de decir exactamente si la mayoría, pero muchos de los estudiosos consideran que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas fueron escritos posteriormente, pero sobre la base de ese Evangelio, que es el primero que empezó a circular. Se cree que lo escribió en Roma, por eso también, no solo en Jerusalén al principio, después que murió Jesús, sino tantos años después, habiendo estado posiblemente cerca de Pedro. Y otra cosa que quería decir es el tema, pero
me parece que vamos a dedicar un día, un programa especial a la vida de Marcos, con todo lo que se sabe de Marcos, ¿sí? El tema es que este evangelio puede ser que lo haya escrito alrededor del año 60 o después del año 64. El 64 es el año en que Nerón incendió a Roma, que los escritores consideran que lo incendió él, pero fue para echarle la culpa a los cristianos, de manera que la persecución ya estaba muy extendida, problemática para el gran mundo cristiano que había en Roma alrededor después del año 60. Y el tono que tiene el Evangelio de Marcos parte por el contenido, pero también por el idioma, escrito en griego, pero, por ejemplo, explica las palabras en arameo. Por eso hace pensar que sus lectores, en primer lugar, no eran gentiles, eran los gentiles de las iglesias de Roma. De manera que, bueno, todo este contexto es muy importante. Pero no voy a hablar de cosas particulares de Marcos el escritor, de lo que sabemos, porque cuando terminemos de leer todo el Evangelio vamos a hacer la biografía que podemos captar de Marcos por los Evangelios. Bueno, ¿cómo comienza? ¿Comienza con el nacimiento, como Lucas, con alguna de las situaciones relacionadas con el nacimiento, con los magos de Oriente, como hace Mateo? No. Directamente, y esto es algo que lo encontré en una nota en mi Biblia, del mismo estilo de la predicación de Pedro que tenemos en el libro de los Hechos, que cuando comenzaba sus predicaciones, las comenzaba a partir de Juan el Bautista, no del nacimiento y de la aparición del ángel y de los ángeles. Muy bien. Entonces, fíjense qué interesante. Ojo que digo mucho la palabra interesante porque eso quiere decir, miremos, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Acá nos tenemos que parar, no podemos seguir leyendo. Dice comienzo como el de Génesis, como en algún otro lugar que ahora no me acuerdo, pero así como muy formal, muy solemne. Y dice el Evangelio de Jesucristo directamente. Dice Evangelio, que es la palabra en griego castellanizada, que significa las buenas nuevas, pero la palabra evangelio se hizo ya como una palabra castellana de manera tal que, y después estos libros fueron llamados evangelios, las buenas nuevas, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ir viendo cómo lo va llamando y presentando en su biografía especial Marcos. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Leo la profecía: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan sendas derechas. Bueno, acá hay que pararse. ¿Por qué? Porque él dice, como está escrito en el profeta Isaías, y está citando dos profecías sobre Jesús. La primera en el versículo 2, fíjense, voy a leer Malaquías 3:1. Malaquías: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y ese versículo es más largo. De pronto vendrá su templo el Señor, a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto en quienes se complacen. En este versículo 3:1, 3:2, ¿no? 3:1 de Malaquías anuncia a Juan el Bautista: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Primero presenta a Juan el Bautista y segundo presenta a Jesús. Eso lo toma Marcos, la primera parte, para hablar de Juan el Bautista. Y después sí está la profecía del maravilloso capítulo de Isaías 40, 43 dice:
una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. De manera que, no sé si se equivocó, no sé, no tiene mucha importancia, pero acá cita solo Isaías y si miramos las referencias que están al lado, una dice Malaquías 3:2 y la otra Isaías 40. Versículo 4. Como dijimos, estamos en Marcos. Marcos no es de muchas palabras, él va directamente a los hechos, de manera que nosotros... Me asombré cuando volví a leer este capítulo 1, la cantidad de circunstancias, anécdotas y momentos en el primer capítulo solamente, porque él quiere mostrar, si es así, que le estaba escribiendo especialmente a las iglesias de Roma, mostrar a los gentiles quién era este que vino en nombre de Dios. 4. Así se presentó Juan el Bautista, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Si hay un mapa, Darío, sería buenísimo, porque entonces vamos a ver si hoy podemos ubicar todo eso que nos habla los evangelios, de los distintos lugares por los cuales Jesús estaba. Dice entonces que, miren, este mapa está fantástico, acá están las 3 zonas del tiempo de Jesús. Entonces, dice que Juan el Bautista predicaba, claro, siempre supimos y bautizaba en el Jordán, pero fíjense, el Jordán, a ver si yo puedo aplicar acá mi cursor para mostrar, el Jordán nace muy al norte en el Monte Hermón y termina en el Mar Muerto, de manera que toda la zona de Judea, Samaria y Galilea era cruzada por el Jordán, pero dice que toda la gente de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Vamos a buscar Jerusalén, acá está Jerusalén. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, si acá tenemos a Jerusalén, nosotros podemos ver que la región de Judea, enorme porque Judea llegaba hasta la costa, eran los que acudían a algún lugar por acá, sobre Judea, en donde estaba bautizando Juan. Sigo leyendo. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. A ver, ¿qué nos hace pensar eso? En el profeta Elías, que lo hemos visto hace poco tiempo, él era un profeta, un predicador riguroso, nada ostentoso en su presencia, un hombre que, por algo Marcos, que va contando rápidamente todos los detalles, marca la presencia de este profeta Juan el Bautista. Dice, predicaba de esta manera. Resumen de la predicación. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Vamos marcando cosas. Primero, su humildad absoluta. Después, nosotros vamos a ver, acá vamos marcando alguna diferencia. Los otros, sobre todo Mateo y Lucas, que van contando con la gente que se acercaba, y que van preguntándole, creo que era, me fijé hace un rato y me olvidé, creo que era Lucas que le decían, pero eres tú el que va a venir, eres Elías. Todo eso Marcos no lo cuenta, solamente Marcos cuenta la esencia de su mensaje. Él les pedía arrepentimiento para ser bautizados. Me imagino a la gente verdaderamente que quería recibir el bautismo de Juan sin conocer a Jesús para ponerse en paz con Dios. Ahora, esa gente que antes lo que tenía que hacer es traer los corderitos y los animales y presentar las ofrendas para poder lograr el perdón de Dios, ¿no?
Y ahora estaban ante esta opción distinta, que estaban recibiendo y creyendo de que arrepintiéndose delante de Dios, ese bautismo sellaba una nueva vida. Hasta ahí llegaba. Muy bien, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea. Qué bueno que seguimos teniendo, ahora se nos fue, no, necesitamos el mapa. Llegó Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Vieron lo que ayuda un mapa? Porque nosotros creemos que estaba todo a 4 cuadras. ¿Dónde está Nazaret? A ver, acá estoy marcando Nazaret, ¿sí? Marco Nazaret. No había un micro para tomar, ¿eh? Jesús se acercó para este momento trascendental de su vida, que era cuando va a recibir el bautismo, se acercó a las orillas del Jordán, en ese lugar. Y cuando habla del desierto, aunque acá tenemos muchas ciudades, pero toda la zona cercana a Jerusalén era lo llamado el desierto de Judea, más, sobre todo más cercano al Mar Muerto. De manera que Jesús bajó de Nazaret allí a donde estaba Juan en Judea. Llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, en esta zona. Yo creo que sin haber mirado los mapas creía que Jesús había ido al Jordán ahí cerca del mar de Galilea, al norte, pero no, bajó hasta cerca de la zona donde estaba Juan predicando. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio. Esto lo marqué ahora, porque leyendo rápido no me había dado cuenta. Marcos no lo, o sea, lo cuenta poniéndose en la piel de Jesús. Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como en una paloma. Como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Sí? Estas son las palabras que Pedro le debe haber contado todo este hecho, que aunque Pedro no lo vio, pero sí era lo que supieron después los discípulos al caminar con Jesús. Me llama la atención, en el versículo 8, él hablaba de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y acá, entre el 9 y el 11, habla de que vio al Espíritu, ¿sí? 2 veces está mencionando al Espíritu Santo. Sin saber a quién estaba dirigido, si se los estaba enseñando a miembros de la iglesia que estaban reuniéndose nuevos quizás, o de pocos años de creyentes en Roma, él iba ya poniendo la base de la presencia del Espíritu Santo. Voy al 12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Qué importante fue el desierto en la vida de Juan el Bautista, en la vida de Jesús. Pero lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. El número 40, el pueblo de Canaán, Moisés en la presencia de Dios, un número clave. Ahora, no nos cuenta nada, no nos cuenta todo lo que dicen de cómo fue las tentaciones y todo, que están en los otros evangelios, pero dice algo que nadie más que Marcos lo dice. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Así que ese dato, ¿de dónde habrá venido? Y debe haber venido de Pedro. Muy bien. Vamos a ver otro movimiento. Ahora viene otro movimiento antes de perder el mapa. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea, de manera que nos posicionamos por acá, cerca del río Jordán, por el camino que había hacia el norte. Jesús dice que se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas. Ya no es su ciudad natal, la ciudad que lo recibió después de Belén, sino es la región de Galilea. A anunciar las buenas nuevas de Dios. Acá ya los traductores no pusieron el Evangelio, directamente tradujeron las buenas nuevas de Dios. Y acá aparece por primera vez la palabra de Jesús. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús debe haber dicho, y crean el Evangelio.
Ahora, era el mismo mensaje con el cual los otros evangelistas nos cuentan que predicaba Juan el Bautista. Jesús empezó hablando conexión con el Antiguo Testamento, con el tiempo está cerca, y con las palabras de arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, acá tenemos el mar de Galilea, ¿sí? No sabíamos a dónde había ido. Es muy probable que, bueno, ya ahora lo vamos a ver porque es cierto que nos aparece en otros lugares. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Dice, el comienzo dice más que lo de Juan, que Juan cuenta con todo detalle este encuentro. Acá lo dicen más resumido. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento, dejando las redes, y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Ven que Marcos, aunque escribe brevemente todo, le da mucho valor a los detalles. Nos presenta una foto. Estaban remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. De manera que acá entendemos que no eran pescadores de esos que van con una cañita, eran profesionales de la pesca. Nos dice eso de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo, pero es muy probable que también Pedro y su hermano Andrés lo fueron. Seguimos en el 21. Acá aparece otra ciudad. Nos vamos arriba, más al norte, Capernaum, bien al norte del mar de Galilea. Ahí tenemos a Capernaum. Dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Sin más detalles. ¿Cómo empezó Jesús su ministerio? Pues fue a la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Ya empezaban a marcar las diferencias. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Yo no sé si no debe haber habido varios desmayados ahí en ese momento. Es el primer milagro que Marcos cuenta. Y un milagro impresionante, porque lo que dice anteriormente es lo que la gente estaba pensando, admirada, se comentarían, dirían, mirá, pero y aparece esa escena tremenda con no un demonio, has venido a destruirnos, gritó. Eran multitud. ¿Qué hizo Jesús? Cállate, le reprendió Jesús, sal de ese hombre. Ese cállate era: voy despacito en la predicación, no empiecen ustedes a hablar. Estaban diciendo los demonios que era el Santo de Dios. Y Jesús fue presentando su mensaje lentamente para que la gente misma llegara a reconocerlo como el Mesías. Bueno, entonces el espíritu maligno acudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Deben haber sido muchos y eran varios demonios. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. 2 veces que Marcos señala autoridad. Esto me ayuda con eso primero, de que eran gentiles en su base, no tenían el Antiguo Testamento ahí detrás. Nos está contando aquello que impactaba a la persona de Jesús primero. Les da órdenes, incluso a los espíritus malignos, y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. ¿La vemos a Galilea acá en el mapa? Era grande Galilea en ese momento, y nos falta un pedacito todavía. Era muy grande Galilea, con muchas ciudades importantes en el mundo de la Biblia, pero más en el mundo del Nuevo Testamento. Así que vamos a usar este mapa cuando sigamos adelante y lo veamos a Jesús andando de un lugar al otro. Seguimos en Capernaum. Dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús
fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Ya es la primera vez que vemos que Jesús tenía al grupito cercano. Claro, eran los primeros que fueron llamados. Fueron a la casa de Simón y Andrés. Esta es una de las pocas casas que se hablan que Jesús visitaba. No se olviden que Jesús dijo a gente que quería seguirlo que él no tenía casa. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Ese dato de la tomó de la mano me parece, no me fijé que no están los otros que lo contaron, ese detalle. ¿Será el contacto solo? Que ya con el contacto Jesús la sanó sin decirle nada. Creo que ninguno dice una palabra que le haya dado. No fue contada. La suegra de Simón estaba, no, ya está. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Esta es otra foto impresionante. Así que primero empezamos por un endemoniado y ahora seguimos por un milagro doméstico de la suegra de Pedro. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Miren ustedes la batahola que se armó en Capernaum. Tremendo, todos dicen. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta de la casa de Pedro. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Antes que la gente supiera que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, los demonios lo sabían. Tomemos en cuenta este dato, tomemos en cuenta este dato para saber contra quién tenemos que batallar. No es más que el Señor, pero sabe las cosas de Dios y cree, como decía en Primera de Juan. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Así que aunque Marcos quiere contar todos los hechos de Jesús, no se olvidó, estamos en el capítulo 1 todavía, no vamos ni a terminar de leerlo, no dejó de notar que Jesús se fue de madrugada a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Estos eran los comienzos nomás del ministerio de Jesús. Jesús respondió, bueno, vamos. Jesús dijo, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. La primera vez que esta frase la hemos encontrado en otros evangelios, pero ya de entrada Jesús estaba pensando en principio en toda Galilea. Así que, versículo 39, recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Por qué lo marcará Marcos especialmente? Es que yo creo que era lo más impactante. Lo más necesario, no había hospitales psiquiátricos ni nada de eso que ayudaran en ese tiempo, pero sí lo más importante era que llamaba la atención de la gente que decían, ¿por qué tiene esta autoridad? Bueno, el capítulo termina con una nueva sanidad, así que todo Marcos contando una, otra, diferentes, todas diferentes. Vamos a seguir, si Dios quiere, la semana que viene. Nos esperan maravillosos cultos de este fin de semana, con sorpresa y todo, y vamos a encontrarnos siguiendo con el Evangelio de Marcos el lunes que viene. Que Dios los bendiga.